Esta es la defensa de los territorios en México ante el nuevo, para nosotros, desgobierno, que ha querido pasarse por encima de la ley, que se han querido pasarse por encima de las consultas que se deben de hacer conforme a la Organización Internacional del Trabajo, el 169, este convenio, y que no han sido respetados y además por encima de la vida de los pueblos indígenas, campesinos, urbanos, entre otros. Esto parece ser un comunicado o una compartición de varias comunidades en nuestro país y mencionan que los días 6 y 7, así como el 8 de mayo, nos reunimos, bueno, dicen que ellos se reunieron en la Ciudad de México, integrantes de 60 comunidades de 20 pueblos originarios: maya, chuj, yaqui, zapoteco, ñusaví, tzeltal, chol, mam, rarámuri, icot, icocht, ñañú, ñujú, Nahua, Chatino, Ayuk, Totonaco, Lacandón, Mepja, Soque, de 24 estados del país, para analizar la situación en que se encuentran las luchas por defender los territorios ante el cambio de desgobierno. Somos pueblos originarios, dicen ellos, dueños y poseedores del territorio que ocupamos desde antes de la conquista española, e integrantes de comunidades campesinas dueñas de la tierra como ejidos y comunidades agrarias. En los sexenios anteriores, las corporaciones mineras, petroleras y de gas, las generadoras de electricidad a partir de las presas hidroeléctricas, termoeléctricas, generadores eólicos y fotovoltaicos y otros megaproyectos invadieron nuestras comunidades e intentaron despojarnos de nuestras tierras y bienes naturales, amparadas en las leyes que esos desgobiernos reformaron. Agrego desgobierno, no quiero ya mencionar mucho la palabra gobierno porque no lo son, Para detenerlos, los pueblos nos organizamos y emprendimos luchas de larga duración que actualmente se extienden por más de 15 años. Las empresas y los gobiernos o desgobiernos que las apoyaban nos enfrentaron con violencia y en muchas ocasiones se valieron del crimen organizado para intentar doblegarnos, y lo siguen haciendo. La violencia en el campo creció de manera alarmante. Muchas personas vivieron en la candidatura del actual presidente de la República, el viejito vividor, agrego yo, Andrés Manuel López Obrador, una alternativa para salir de la violencia y el horror de los sexenios anteriores. Su triunfo fue en buena medida resultado del rechazo a esas condiciones alarmantes e insostenibles. Hay quienes pensaron que el nuevo desgobierno restituiría a los pueblos sus bienes. En estos primeros meses de desgobierno hemos seguido las declaraciones, las acciones, pero también las situaciones de renovada violencia, y encontramos signos ambiguos y otros ominosos, que nos preocupan. Compartimos la decisión del desgobierno de no permitir la siembra de cultivos transgénicos para la alimentación, pero urge que se prohíba de manera legal y se impida la siembra de cualquier cultivo genéticamente modificado, como lo que quieren imponer de la palma africana, entre otros, ¿verdad? Compartimos la decisión de prohibir el fracking, pero es necesario que se establezca el mecanismo legal para su prohibición. Una de las prioridades del desgobierno es la soberanía energética. Recordar que el fracking anda en Nuevo León y parece ser que en Tamaulipas, en Coahuila también, y probablemente lo quieran imponer en San Luis Potosí. A través del fortalecimiento de Pemex y CFE, pero esta prioridad se coloca por encima de los derechos indígenas. El presidente ha declarado que no dará más concesiones mineras, pero el territorio nacional está concesionado y muchas de las concesiones se localizan en territorios indígenas. El despojo a los pueblos originarios por proyectos mineros que debe ser detenido y reparado el daño que han provocado, ya que las concesiones están vigentes, fíjense bien, durante 50 años o más, compas. De verdad, esto es grave. El presidente se comprometió a no construir más hidroeléctricas, sino modernizar las existentes, pero en algunos casos se reanudó la construcción de presas suspendidas, pese a la negativa de los pueblos. Que el presidente haya incumplido su promesa de cancelar la termoeléctrica de Huesca desembocó en el asesinato de Samir Flores, opositor al proyecto, y en una consulta totalmente inapropiada que impugnaron varias comunidades de Morelos y desconcertó a muchos sectores. El presidente ha declarado que echará a andar los gasoductos que están parados por conflictos sociales, pero pues las cláusulas de los contratos obligan al desgobierno a pagar la distribución de gas, aunque esto no ocurra. Esta acción es contraria a los pueblos originarios que han defendido su territorio para que no sea cruzado por estos ductos. En suma, las declaraciones del desgobierno implican que los proyectos energéticos y extractivos continuarán, sin tomar en cuenta el rechazo de los pueblos a ser despojados de sus territorios, de sus bienes comunes y de su futuro. Los principales proyectos de este desgobierno son el corredor multimodal transísmico, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el proyecto Integral Morelos. Afectarán a pueblos originarios y provocarán considerables impactos ambientales.
Las consultas indígenas que se han llevado a cabo el llamado gobierno mexicano con el fin de aprobar sus proyectos son consultas en las que los pueblos originarios directamente afectados no pueden ejercer su derecho a la libre determinación. La consulta indígena debe ser previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente apropiada y vinculante. Y lo vamos a estar repitiendo, compas. Así lo señaló la relatora de la ONU para los pueblos indígenas, Victoria Taulí Corpus, en su nota técnica del 5 de marzo de este año, donde subrayó al llamado Gobierno de México, o para nosotros el desgobierno, que sus procesos de consulta ciudadana diseñados para la población nacional en general no garantizan las salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas consagradas en los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas. Falta de claridad sobre cómo las consultas previstas tendrán en cuenta las obligaciones del llamado Estado mexicano de implementar procesos específicos de consulta previa con los pueblos indígenas potencialmente afectados con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Nos alarma la frecuencia e irregularidad que son asesinados los defensores de los territorios y de los derechos humanos, los dirigentes y voceros que suman más de 10. Los 9 comunicadores ultimados en lo que va del sexenio, los perpetradores son diversos, pero una constante es que tales asesinatos le sirven a quienes impulsan el despojo y la devastación de los territorios. Exigimos que el nuevo desgobierno, para nosotros, como les digo, cumpla sus promesas de hacer justicia y ponga un alto a la impunidad. El Estado y sus gobiernos federal y estatal deben poner fin a la persecución, violencia y operativos policíacos, militares y paramilitares contra quienes defienden sus territorios, sus comunidades y la libre expresión de las ideas y del disenso. Rechazamos categóricamente la privatización del agua y el despojo de este bien a nuestros pueblos para destinar a las industrias que la acaparan y contaminan. Demandamos que se respete el derecho de los pueblos indígenas sobre las aguas de sus territorios, romper la naturaleza colectiva de la vida comunitaria con los programas que impulsa el nuevo desgobierno destinados a beneficiarios individuales, fragmenta y desarticula nuestras estrategias propias para lograr nuestra soberanía alimentaria, la conservación de las semillas nativas, el cuidado y el manejo de nuestros bosques y selvas. Exigimos que el nuevo gobierno, para nosotros desgobierno, reconozca nuestras instancias organizativas, incluidos nuestros sistemas de cargos comunitarios, particularmente los de impartición de justicia, y que sus políticas públicas reconozcan y respeten la naturaleza colectiva, comunitaria y ejidal de nuestros territorios. Demandamos la libertad de los presos políticos de las comunidades en todo el país, en particular con los de la SECOP, que son opositores a la Parota en Guerrero. Nos oponemos rotundamente a la militarización de nuestros territorios y exigimos el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento constitucional de nuestras instancias de seguridad y protección, como lo son las rondas y policías comunitarias o guardias comunales que surjan de la decisión de las asambleas de los pueblos. Los pueblos originarios hemos resistido por cientos de años y no bajaremos ahora la guardia. Nos mantendremos organizados para defender nuestros bienes naturales y nuestras formas de organización, nuestros saberes y vida en nuestros territorios. Nuestra lucha es por la vida y nuestros territorios son nuestra vida. Estamos claros que ni la salud, ni la alimentación, ni el cuidado del monte, ni la educación de los niños pasa por el gobierno. De todo esto nos hemos hecho cargo nosotros, porque nuestra fortaleza es nuestra organización comunitaria. Y bueno, lo firman varias comunidades en Baja California, en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Colima, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Sonora, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y hasta la Ciudad de México. También aparece Oaxaca y Puebla, además de Sonora. Pues miren, compas, esto es bien importante, que tenemos que compartir, tenemos que estar al pendiente, porque el desgobierno se está pasando por encima, como les digo, de la ley, del respeto y sobre todo de la vida de los pueblos indígenas. Y también sobre nosotros, compas, porque nosotros también vamos a salir afectados tarde o temprano y nos vamos a estar quejando de que porque hay tanta contaminación, que porque hay incendios forestales, que porque nos van a prohibir esto, nos van a prohibir aquello, cuando lo único que buscan es desarticularnos, meternos el miedo y entre otras cosas. Es grave lo que está pasando en nuestro país. Ahí se los dejo, compas. Cuídense y saludos.